sea de la región trapezoidal en el plano si delimitada por las gráficas de x es igual a 0, y es igual a 1, y es igual x y es igual a 3, que ya he graficado aquí a la derecha. Se nos pide que evaluemos la integral doble en la región de d4x logaritmo natural, y diferenciarla primero tenemos que decidir el orden de integración. En cuanto a la región D, nota como si lo miras de izquierda a derecha, en la región es mejor que la izquierda por x es igual a 0, y sigue la derecha por y es igual a x. Pero si consideramos lo mismo región delimitada por debajo y por encima, observe cómo es la región delimitado por debajo por y es igual a 1 y por encima de y es igual a 3, solo de x es igual a 0 a x es igual a 1. A la derecha de x es igual a 1, la región está delimitada por debajo por la línea y es igual a x, y superior por la línea y es igual a 3. Entonces, si nos integramos con respecto a y primero, tendríamos que configurar dos integrales dobles, lo que sería más trabajo. Así que nos integraremos con respecto a x primero, y luego a y para que podamos evaluar una integral doble. Así que dejaremos diferencial a sea igual a xt. Así que tenemos la integral doble de 4x log natural y xt. Y ahora, para determinar el límites de integración para x. Una vez más, mirando el región de izquierda a derecha, está delimitada a la izquierda por x igual a 0. 0 es el límite inferior de integración con respecto a x. A la derecha, la región delimitado por la línea y es igual a x o x es igual a y. Y es el límite superior de la integración. Recuerda, tenemos que expresar x en términos de y. Los límites de la integración de una y van a ser del 1 al 3. Comenzamos integrando con respecto a x, tratando y como una constante. La antiderivada de 4x registro natural cuadrado, y con respecto a x va a ser 4 veces x al cuadrado dividido por 2 o 2x logaritmo natural cuadrado y. Y ahora tenemos que encontrar grandes f de y menos f grande de 0. Y estamos actuando sustitución de x aquí, no y, porque acabamos de integrar con respecto a x. Así que f grande de y va a ser 2y al cuadrado logaritmo natural y luego menos f grande es 0, pero f grande de 0 es solo 0. Y ahora nos integramos con respecto a y. Para hacer esto, tendremos que aplicar la integración por partes. He incluido el fórmula a continuación para su revisión. Para llevar a cabo la integración mediante partes, vamos a igualar el logaritmo natural y entonces vamos a diferenciar para encontrar el diferencial y vamos a dejar diferencial v ser igual a 2 y día al cuadrado. Y nos integraremos para encontrar v. Bueno, si v es igual a natural log, y entonces su diferencial es igual a 1 de más de y. Y si de v es igual a 2y al cuadrado di, integramos ambos lados de la ecuación para encontrar v, la integral de 2y al cuadrado con respecto a, y es 2 veces y al cubo dividido por 3. O 2/3 gramo en cubos. Vamos a evaluar la integral indef primero, y luego regresa y determina el valor de la integral definida. Aplicación de la integración mediante partes a la integral de 2 y al cuadrado natural log y diferencial y, tenemos subminus integral de v donde u por v es 2/3, y registro natural al cubo y menos la integral de v, que es 2/3 y veces al cubo 1 sobre y diferencial y. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos 2/3 y cubos naturales log y menos la integral de 2/3 y diferencial cuadrado y. Integración con respecto a y una vez más, tenemos 2/3 y log natural al cubo y. Y luego menos 2/3 veces y al cubo dividido por 3, que va a ser 2/9 y en cubos y luego más c. Ahora que tenemos la antiderivada, podemos volver y evaluar la integral de f. De nuevo, acabamos de encontrar esta antiderivada usando la integración por partes. Volviendo a la integral de f, ahora tenemos que encontrar la gran f de 3 menos f grande de uno de los antiderivados. Así que la f grande de 3 es igual a 2/3 veces el cubo de 3 logaritmos naturales 3 menos 2/9. Multiplicado por el cubo de 3 y luego menos f grande de 1, que es 2/3 veces el cubo de una vez el registro natural 1.
El logaritmo natural 1 es 0 menos 2 9 veces el cubo de 1. Simplificando 2 3 veces 3 al cubo es igual a 18. Eso nos da 18 troncos naturales 3. Y luego tenemos menos 2 9 veces 3 al cubo. Es igual a 6. Y luego tenemos menos logaritmo natural 1 es 0. Aquí tenemos un 2 9 negativo. Menos 2 9 negativo se convierte en más 2 9. Por lo tanto, simplificando, tenemos exactamente 18 troncos naturales 3. Y los 6 menos más 2 9 es igual a 52 9 negativo. O como aproximación decimal, tenemos aproximadamente 13.9972. Espero que te haya resultado útil.